bien, chicos, vamos a continuar pues ahora sí el problema número 3 y el problemita número 4, ¿sí? Muy bien. Hemos colocado acá los criterios que nosotros vamos a utilizar tanto para el caso de la pregunta 3 y 4, ¿sí? Tenemos un teoremita aquí, fíjate bien, ya que la parte sombreada representa un teoremita, no sé si recordarás el teorema de la mariposa, ¿estamos de acuerdo? La mariposa, o también lo llamábamos corbata Michi, ¿te acuerdas? ¿Sí? Entonces, fíjate bien, este teoremita que vamos a trabajar es una consecuencia de la mariposa, ¿estamos de acuerdo? Fíjate bien, ¿ah? Fíjate bien que esto es una bisectriz porque está dividiendo en ángulos iguales. Lo mismo eso también es otra bisectriz porque divide en ángulos iguales. Entonces, si tú quieres el ángulo formado por dichas bisectrices, entonces tú vas a decir que el ángulo X es igual a ¿quién? Es alfa más teta dividido entre 2. Esa es la propiedad. Fíjate bien, ¿ah? ¿Ya? Si de aquí parten las bisectrices, entonces X es la semisuma de estos dos ángulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, chicos, con eso vamos a trabajar la solución del problema 3. Fíjate bien, ¿ah? Fíjate bien lo que vamos a hacer. Lo que yo tendría que hacer aquí primero, fíjate bien, ¿ya? Yo observo un triángulo, ¿estamos de acuerdo? Yo observo este triangulito de acá, fíjate bien. Que de repente pues lo vamos a llamar triángulo ABC. ¿Estamos de acuerdo? En el caso del triángulo ABC, fíjate bien que la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C me va a dar ¿cuánto? 180 grados, propiedad fundamental de triángulos. Entonces yo voy a trabajar así, fíjate bien, yo voy a decir 2A más 2D más 80 es igual a 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate bien, 2A más 2D más 80 me da 180 grados. Voy a despejar 2A más 2D y 80 pasaría restando, entonces esto sería 100. Como todos tienen mitad, se le puede sacar mitad. Entonces yo voy a decir mitad de 2A un A, mitad de 2D un D. Por lo tanto, A más D, ¿cuánto vale? 50 grados. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, fíjate bien que yo solamente he hallado A más D, pero a mí lo que me está pidiendo es X. Entonces es aquí donde ya tú tienes que observar bien. ¿Estamos de acuerdo? Para que apliques esta propiedad, no necesariamente la gráfica siempre va a estar así. Acuérdate que la gráfica puede girar. Entonces, mira, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo te voy a pedir de que tú observes, ¿ya? La gráfica que estoy sombreando. Fíjate bien. ¿Ahí hay una mariposa o no? Sí, ¿no? Ahí está la parte sombreada. Podrías aplicar la regla de la mariposa. Aquí también. Fíjate bien, ¿ah? Pero mira. Yo aquí tengo una bisectriz porque divide en ángulos iguales, C y C. Tengo una bisectriz, divide en B y B. El ángulo X está formado por dos bisectrices. Entonces, fíjate bien la propiedad de que el ángulo X será alfa más teta. Entonces, si son dos bisectrices, X a qué es igual? A más D, porque están en la parte interna donde podríamos aplicar la regla de la mariposa. Entonces yo podría decir que X es A más D, todo eso dividido entre 2. A más D vale 50, por lo tanto dividimos 50 entre 2 y el valor de X tendría que ser pues 25 grados. ¿Sí? Es cuestión solamente de observar bien la gráfica, ¿ya? Mientras tú observes bien, por eso hay que recordar también estos teoremitas que son bastante importantes. ¿Ya? Este es un teoremita bastante práctico que me permite pues a mí desarrollar el problema de manera más simple, la más sencilla. ¿Ya? En el caso del problema 4, por ejemplo, a mí me dice lo siguiente. Fíjate bien que no hay gráfica. ¿Qué es lo que dice? En un triángulo obtusángulo, fíjate bien que un triángulo obtusángulo se dibuja así. Mira, acá tengo un triángulo obtusángulo. Recordemos, ¿cuándo es un triángulo obtusángulo? Cuando un ángulo es mayor que 90. Es por eso, como me habla de un triángulo obtusángulo, yo lo dibujo así. Dice obtuso en C,
¿ya? Este ángulo C es el que es mayor que 90, ¿estamos de acuerdo? El lado AC vale 6 y el lado BC vale 4, y lo que me pide es el máximo valor de AB y también el mínimo. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, mira, te voy a dar una propiedad, fíjate bien, ¿ya? Mira, en el caso de cuando tú tengas un triángulo octosángulo, fíjate bien qué es lo que se cumple. Yo sé que un ángulo es mayor que 90, en este caso alfa. Entonces, yo voy, ¿quién se opone a alfa? C. Entonces yo digo que C al cuadrado es mayor que el lado A cuadrado más el lado B al cuadrado. Es algo así más o menos como el teorema de Pitágoras, mira. O sea, tú tienes que ver quién se opone al ángulo obtuso, en este caso alfa, C. Entonces dice C al cuadrado es mayor que A cuadrado más B cuadrado. Ese es el teoremita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira, como yo no tengo el lado AB, ¿qué te parece si al lado AB lo llamamos X? Entonces, yo lo primero que voy a hacer es aplicar este teoremita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, ¿qué dice el teoremita? Que el lado que se opone al ángulo obtuso, ¿ya? Como este es el ángulo obtuso, ¿quién se opone? X. Entonces yo digo que X al cuadrado es mayor que 6 al cuadrado más, ¿ya? 6 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿sí? Vamos a revisar bien ahí ese problemita. Vamos a revisar, a ver, ¿ya? Para ver bien qué es lo que nos está pidiendo, ¿ya? Sí, dice 6 y 4, ¿no? El lado AC vale 6, BC vale 4. Calcular la suma, dice, ojo, la suma del máximo y mínimo valor, ¿ya? Entonces, mira, a ver, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a decir que x al cuadrado es mayor, 6 al cuadrado 36 y 4 al cuadrado sería pues 16. Si nosotros sumamos x al cuadrado sería pues más o menos, aquí sería 36 más 16, bueno 36 más 16 vendría a ser 52. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo aquí tendría que sacar raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Más o menos un aproximado. Tú tienes que ponerte pues en esta situación, ¿no? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 49? 7, ¿no? Como yo tengo que sacarle la raíz cuadrada de 52, se entiende que esto va a ser 7, y picos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Más o menos un aproximado. Lo voy a dejar ahí. Ahora, en un segundo paso, lo que yo voy a hacer, de repente lo vamos a colocar por aquí por cuestión de espacio, ¿ya? Entonces, fíjate bien, en un segundo paso, lo que yo voy a hacer ahora es aplicar el teorema de la existencia. Recuerda que el problemita 2 del bloque anterior lo hemos trabajado por el teorema de la existencia. ¿Cuál era el teorema de la existencia? ¿Te acuerdas? ¿Sí? A ver, recordemos el teorema de la existencia. Decía de que un lado era mayor que la diferencia, pero menor que la suma. Entonces, si yo considero el lado X, X va a ser mayor que la diferencia, 6 menos 4, pero menor que la suma, 6 más 4. Entonces X va a ser mayor que 2 y aquí la suma sería 10, ¿ya? Si yo no hubiera trabajado esto, tú vas a decir, profesor, como a mí me pide, a ver, vamos a ver los posibles valores de X, a ver, mayor que 2, ¿quién sería? 3, ¿quién más? 4, 5, 6, 7, 8, ¿hasta quién? Hasta 9 nada más, ¿no? Solamente hasta 9, ¿por qué? Porque X es menor que 10. Entonces, mira, vamos a descartar. Fíjate bien. Si yo hubiera trabajado solamente esta propiedad, yo diría de que el mínimo valor, ¿quién es? Es 3. ¿Y el máximo valor, quién es? 9. 3 más 9, 12. Esa sería la respuesta porque te pide la suma. Pero aquí fíjate bien que al aplicar este teoremita, yo me doy cuenta que los valores de X tienen que ser mayores que 7, y algo. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces yo automáticamente voy a descartar y 3 no puede ser, porque acá me está diciendo que x tiene que ser mayor que 7, y tanto. 4 no puede ser, 5 tampoco, 6 tampoco, podrá ser 7 tampoco, porque x es mayor, a ver, si fuera, vamos a suponer, si fuera 7,21, entonces 7 no es mayor que 7,21, pues ¿con qué valores me quedaría? Con 8 y con 9. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a borrar esto porque en sí no es la raíz. No sabemos ahí, solamente estoy colocando un aproximado, ¿ya? 7, y tanto. Entonces, chicos, ahora sí, vamos, desarrollamos, ¿ya? ¿Quién sería el máximo valor? El máximo valor sería 9 y el mínimo valor sería 8. Entonces voy a colocar por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, yo voy a decir, a ver, ¿quién es el mínimo valor? El mínimo valor es 9. ¿Quién es el máximo valor? El máximo valor es, a ver, aquí es en forma invertida, ¿no? Mínimo es 8 y máximo es 9. Como a mí me está pidiendo la suma del mínimo y el máximo valor, pues tendríamos que sumar y esto sería pues 10 y 17. Esa sería entonces la respuesta pues en el caso del problema 4.